El cielo de Sintara se abrió como una herida en la atmósfera. Desde las nubes negras descendió la nave de guerra, un coloso flotante cuyo zumbido ensordecía hasta los pensamientos. Las torres de vigilancia quedaron reducidas a polvo bajo su sombra. Las alarmas humanas apenas tuvieron tiempo de gritar antes de apagarse. Y entonces, del vientre metálico de la nave, descendió ella. Tirasa. Casi 5 metros de altura. Su cuerpo era una amalgama perfecta entre carne endurecida y placas orgánicas, una diosa esculpida para la batalla. Sus ojos no tenían pupilas, eran 2 astros apagados, huecos como la muerte que prometía. Caminaba con la seguridad de alguien que jamás había sido vencida. A cada paso, la tierra parecía hundirse en su misión. Las tropas humanas, desmoralizadas, arrojaban sus armas. Los oficiales se retiraban, incluso los drones de combate retrocedían. Todos sabían lo que era ella. No era una emisaria. Era una sentencia. Pero en medio del caos, alguien no corrió. Julián. Llevaba puesto un chaleco anticuado, manchado de aceite, y sostenía un dispositivo de escaneo que ni siquiera funcionaba. No era soldado. Era ingeniero de estructuras. No estaba armado. No tenía entrenamiento militar. Ni siquiera sabía pilotar una nave. Tirasa lo vio. Era imposible no verlo, porque mientras todos se escondían, él se acercaba. Caminaba despacio, con el rostro tenso, los ojos fijos en el mapa de su pantalla rota. La rodeó como si no existiera, examinando una grieta que se abría en el suelo junto al hospital destruido. Tú, dijo ella, con una voz que parecía surgir desde dentro de la montaña. ¿Qué haces ahí? Él levantó la vista, apenas un instante. Estoy revisando si este bloque va a colapsar, respondió con indiferencia. La diosa entrecerró los ojos. Esperaba súplica, llanto, miedo. No esa calma. No esa indiferencia. Dio un paso hacia él, solo uno, y el crujido del concreto hizo que todos los soldados humanos retrocedieran aún más. ¿Sabes quién soy? Claro, dijo Julián sin levantar la voz. Una amenaza. Una que devora planetas. Pero ahora mismo, si este edificio cede, aplastará a los niños que quedan vivos ahí dentro. Así que con permiso. Se agachó y colocó un sensor en el suelo. Siguió trabajando. Tirasa rió. Una risa que no tenía alegría, sino arrogancia. Burla. Estaba acostumbrada a ver a los hombres temblar solo con oír su nombre, y aquel insignificante ser humano le daba la espalda. Ella volvió a hablar, esperando ver el miedo aparecer como siempre. Tu especie es frágil. Y tú, humano, estás solo. ¿Qué esperas lograr? Julián se volvió por fin, y su mirada fue tan directa como seca. Salvar lo que pueda. No me interesa pelearte. Tampoco adorarte. Haz lo que tengas que hacer, pero déjame hacer lo mío. Se dio la vuelta. La dejó allí. Y Tirasa, por primera vez en siglos, no supo qué hacer con alguien que no temía morir frente a ella. Se quedó inmóvil. Y lo observó hasta que desapareció entre los escombros. Desde su trono suspendido en el corazón de la nave, Tirasa contemplaba la ciudad arrasada. Las pantallas flotantes mostraban las zonas rojas, los puntos de resistencia humana, las cifras de supervivencia. Todo estaba calculado. Todo era prescindible. El protocolo exigía extinción. Pero su mente no estaba allí. Seguía en el ingeniero. En el humano. En Julián. Ella, forjada para dominar, había enfrentado monstruos interestelares, insurgencias planetarias, escuadrones genéticamente modificados. Todos habían cedido. Todos la habían temido. Menos él. Menos ese hombre con la camisa manchada de polvo que le hablaba como si fuera una molestia más que una diosa. Lo había observado desde lejos, con los sensores ocultos de su nave. Julián no se fue. No huyó. Permaneció en las ruinas del sector 3, entre las columnas partidas y los cuerpos sin nombre. Lo vio dar agua a una anciana que no podía caminar. Lo vio improvisar una camilla con tubos oxidados.
Lo vio quedarse despierto 3 noches seguidas reparando los generadores que daban energía a un sótano donde se escondían civiles. Y él nunca la mencionó. No la nombraba. No la maldecía. No la adoraba. Simplemente actuaba como si ella no existiera. Y eso, para alguien como Tirasá, era insoportable. Decidió bajar de nuevo. Esta vez no descendió con la armadura viva ni con el brillo oscuro de su rango. Se quitó los adornos imperiales. Caminó por las calles arrasadas como una sombra, sin anunciar su presencia. Los humanos la evitaban. La sentían. Sabían que era algo más que una soldado, pero ella no los miraba. Solo buscaba a uno. Lo encontró al amanecer, encaramado sobre la cúpula rota de la estación sur. Tenía las manos negras de hollín y la cara demacrada. A su lado había un niño dormido, envuelto en mantas de emergencia. Julián la vio aparecer y no se levantó. No cambió su expresión. Solo bajó la vista un segundo para asegurarse de que el niño no se despertara. «Volviste», dijo él, como quien comenta el clima. Tirasá dio un paso, su silueta destacando entre las columnas derrumbadas. «¿Tú sabías que lo haría?» «No. Pensé que ya habrías destruido todo para ahora. Que estarías en otra parte del sistema». Ella lo miró con detenimiento. Había algo en su rostro. No era arrogancia. No era desafío. Era algo peor. Era cansancio. «¿Por qué no me temes?» Él suspiró, y cuando contestó, su voz fue seca como la piedra. «Porque ya lo perdí todo». Ese silencio le pesó a Tirasá más que 1000 rugidos. Los dioses estaban hechos para ser temidos. Ella misma había destruido continentes por menos. Y ahora, ese humano la enfrentaba con una sinceridad que la corroía. «Tú no me entiendes», dijo ella con un tono más bajo. «Yo no elijo esto. Solo cumplo la ley del imperio». «Entonces somos iguales», replicó él. «Yo tampoco elegí. Solo intento que algo quede en pie cuando ustedes se vayan». Ella se sentó. No estaba acostumbrada a sentarse junto a mortales. No lo había hecho nunca. Pero lo hizo, en silencio, sin amenazas. El niño dormía. Y por primera vez desde su creación, la diosa Tirasá no sabía qué decir. Las lluvias ácidas comenzaron al anochecer. Gotas gruesas golpeaban los restos de las estructuras como martillos ardientes, y el cielo adquiría un tono violeta que convertía todo en un paisaje fantasmagórico. Julián había sellado el refugio con plásticos termoactivos y planchas metálicas. No era perfecto, pero servía. Tirasá estaba dentro. No como enemiga. No como ocupante. Simplemente estaba allí, de pie, mirando los monitores viejos que parpadeaban. Su presencia parecía imposible en ese espacio reducido, y aún así no se movía con arrogancia. Se había quitado las últimas piezas de armadura. Llevaba una capa simple sobre el cuerpo endurecido por la guerra. Sus ojos, que alguna vez brillaron como carbones estelares, ahora estaban apagados. Julián no hablaba mucho. Se limitaba a trabajar en los conductos eléctricos. Cada tanto miraba a los niños durmiendo, a los ancianos que se turnaban para calentar la comida, y al generador que seguía fallando. Tirasá rompió el silencio. «Tus manos están heridas». Julián miró los cortes. Tenía los dedos envueltos en vendas improvisadas, manchadas de grasa. «No importa. Mientras sigan funcionando». Ella dio un paso más cerca. «Puedo curarte. Mis células tienen capacidad regenerativa». «Gracias, pero prefiero no deberle favores a dioses que invaden planetas». El tono no era sarcástico. Era seco, directo, como un límite. Pero ella no se ofendió. «No soy una diosa», dijo sin emoción. «Fui creada para destruir. Programada para obedecer. No tengo derecho a compasión». «Entonces mátame», respondió él sin mirarla. «Si viniste a eso, hazlo. Pero hazlo rápido. Tengo cosas que hacer». Tirasá no se movió. Su respiración era apenas audible. Pasaron segundos.
Minutos. No vine a matarte, dijo finalmente. Vine a entender por qué me haces sentir diferente. Julián dejó caer la herramienta. Se giró por primera vez en horas y la miró de frente. Porque no te tengo miedo. Ella asintió muy lentamente. Bajó la vista. Sus dedos, tan grandes como dos de los suyos juntos, se movían nerviosos. Estaba perdiendo el control de algo que nunca había entendido del todo. Emoción. Vulnerabilidad. De pronto, un rugido sacudió la tierra. Una explosión. Julián salió corriendo del refugio. Ella lo siguió. El hospital de campaña en la colina había colapsado. 2 tanques pesados de las tropas imperiales, sin órdenes claras tras la pérdida de conexión con el comando principal, habían abierto fuego por error. Gritos. Llamas. Escombros. Julián se lanzó sin pensar. Tiró de los cuerpos. Gritó órdenes. Su voz rasgaba el caos. Tirasa se quedó quieta. Miró la destrucción. Miró a los suyos atacando sin propósito. Y entonces caminó. Atravesó el fuego. Se paró entre un tanque y un grupo de civiles. Levantó las manos. Los soldados la reconocieron. La apuntaron. Ella habló por el canal universal. Alto el fuego. Inmediatamente. Uno de los comandantes dudó. Ella volvió a hablar, esta vez en seroquiano antiguo, la lengua de mando absoluto. El tanque bajó la torreta. Julián la vio. Ella no le devolvió la mirada. Solo se quedó de pie, recibiendo las cenizas en la piel, mientras el resto del mundo entendía que algo había cambiado. Las órdenes del alto mando llegaron en la madrugada, envueltas en códigos imperiales y selladas con la insignia negra de los dictámenes inapelables. La transmisión era clara, ejecución inmediata del ingeniero humano. Ejemplo para el resto del planeta. Reparación simbólica del error de autoridad que representaba Tirasa. Ella no dijo nada al recibir el mensaje. Solo lo observó en la pantalla, con la mandíbula cerrada y los ojos completamente inmóviles. Al otro lado de la sala de control, uno de sus antiguos oficiales leía las instrucciones en voz alta, creyendo que ella las aprobaría. Pero Tirasa se levantó. ¿Dices que quieren su muerte? Sí, comandante. El alto mando exige que se transmita públicamente. Que la resistencia entienda que ningún humano puede manipular el juicio de un dios. Ella caminó hasta él, cada paso resonando en el suelo metálico. ¿Y si me niego? El oficial no respondió de inmediato. Su piel cambió de tono, señal inequívoca de temor entre su especie. Comandante, si se niega, perderá su título. Sus tropas. Sus privilegios. El imperio la juzgará por traición. Ella giró hacia la ventana panorámica que daba al planeta. Sintara ardía, pero también respiraba. Había niños jugando con un balón hecho de trapo. Había ancianos sentados junto a fogatas compartiendo historias. Y en el centro, Julián, reparando una antena para que las comunicaciones locales volvieran a funcionar. Un simple humano. Y aún así, más firme que cualquier general que había conocido. La decisión se formó dentro de ella como un núcleo de hierro. Preparen mi descenso. Ahora. El descenso fue distinto. No hubo escuadra, ni alarma, ni proclamación de poder. Bajó sola, caminando entre cenizas, desprovista de títulos. El metal de su rango había sido fundido la noche anterior y convertido en una lanza primitiva que llevaba a la espalda. Julián la vio llegar. Estaba cubierto de polvo, con una venda en la ceja y un destornillador en la mano. No dijo nada. No se levantó. Solo la miró con esa expresión suya, mezcla de fatiga y entereza. Ella se detuvo a 1 metro de distancia. Me han declarado traidora, dijo. Julián dejó el destornillador sobre una caja. ¿Y tú viniste a advertirme? No. Vine a elegir. Él frunció el ceño. ¿Elegir qué? Tirasa respiró hondo, algo que nunca necesitaba hacer, pero que esta vez sintió como un acto vital.
Puedo regresar y cumplir con sus órdenes. Conservar mi estatus. O quedarme aquí. Contigo. Y enfrentar lo que venga. Julián se cruzó de brazos. No soy un símbolo, Tirasa. No soy una causa. No te pertenezco. Si piensas quedarte, que no sea por mí. Que sea por ti. Ella se acercó un paso más. Entonces dime que me quede. Él bajó la mirada. Por primera vez, dudó. Pensó en los bombardeos. En la rabia que aún ardía en las calles. En todo lo que se había perdido. Y aún así, no dijo que no. Solo murmuró, con voz baja y clara. Haz lo que no se espera de ti. La diosa inclinó la cabeza. Por primera vez, no como comandante. No como ejecutora. Como alguien que deseaba algo. Y en ese silencio, ambos entendieron que habían cruzado un límite sin retorno. En lo alto, las naves del imperio comenzaron a moverse. El juicio había comenzado. El cielo cambió. No de color, sino de densidad. Las naves imperiales comenzaron a agruparse como buitres sobre una presa herida. Desde el horizonte, columnas de humo emergían por cada antena que caía. El silencio previo al ataque era más espeso que el fuego. Julián trabajaba sin descanso. Había transformado la estación de metro abandonada en un búnker improvisado. Paneles solares, baterías recuperadas, sistemas de filtración. Todo era inestable, pero funcionaba. A su lado, una docena de civiles armaban trampas, fortificaban entradas, colocaban sensores en las vías. Tirasa no hablaba mucho. Se había convertido en parte del paisaje, pero no como una diosa. No más órdenes. No más comandos. Solo acciones. Ella cargaba estructuras pesadas, cortaba placas con sus propias manos, instalaba soportes sin emitir un solo sonido. La seguían sin dudar. No porque impusiera autoridad. Porque ya no la necesitaba. Una noche, mientras ajustaban una válvula de presión, Julián rompió el silencio. ¿Sabías que vendrían tan rápido? Ella afirmó con la cabeza. El imperio no soporta que una herramienta cuestione su función. ¿Y tú qué eres ahora? La pregunta quedó en el aire. Ella tardó en responder. Todavía lo estoy averiguando. Ese mismo día, los primeros ataques comenzaron. No fueron directos. Fases tácticas. Cortes de energía. Interferencias. Propaganda. Mensajes desde altavoces orbitales anunciando que la traidora sería eliminada junto a los que la protegieran. Ofrecieron rendición. Salvoconductos. Mentiras disfrazadas de paz. Nadie respondió. Una lluvia de drones exploradores descendió sobre el perímetro. Julián los interceptó con pulsos electromagnéticos. Las trampas activadas hicieron volar fragmentos por los aires. Tirasa destruyó los últimos con sus propias manos, sin necesidad de armas. Pero no era suficiente. Sabían que vendría un ataque frontal. Y cuando cayó la noche del tercer día, llegó. Una explosión sacudió la entrada norte. Un escuadrón de élite, blindado con exoesqueletos, entró por los túneles subterráneos. Avanzaban con rifles gravitatorios y sistemas de bloqueo mental. Pero no contaban con el terreno. Las trampas funcionaron. Las columnas se derrumbaron. Los gases se activaron. Y entonces Tirasa apareció. Ya no llevaba capa. Solo su lanza forjada con el metal de su rango. Giró entre las sombras. Perforó corazas. Detuvo balas con el antebrazo. Su grito era puro metal rasgado. Julián, desde lo alto, coordinaba la defensa. En su voz no había nervios. Solo instrucciones precisas. Su conocimiento de las estructuras urbanas los mantenía un paso adelante. Una explosión mayor lo sacudió. El túnel sur colapsó. Él se lanzó sin dudar, corriendo entre llamas, buscando supervivientes. La encontró a ella cubriendo con su cuerpo a una madre y sus dos hijas. Sangraba. Nunca antes la había visto sangrar. ¿Estás bien?
Ella apenas giró la cabeza. Aún no he terminado. Lo ayudó a cargar a los heridos. Cuando salieron del humo, la estación temblaba, pero resistía. Las tropas enemigas se retiraban. No por derrota. Por estrategia. Vendrían más. Y más grandes. Esa noche, mientras atendían heridos en silencio, Julián y Tirasa se sentaron uno junto al otro. Él le alcanzó una tela para cubrir su herida. Ella aceptó. Sus dedos se rozaron un instante. Nada más. Pero bastó. En la oscuridad, sin declararlo, habían cruzado otra frontera. Y sabían que lo peor aún no había comenzado. El amanecer llegó sin sol. Una bruma espesa cubría las calles vacías, y el cielo estaba cruzado por líneas negras de las naves eroquianas que se preparaban para la ofensiva final. No habría advertencias esta vez. No habría negociaciones. El imperio ya no buscaba obediencia. Solo castigo. Tirasa despertó antes que todos. Sentía las vibraciones bajo tierra, el ritmo sordo de los motores cargándose, el latido artificial de la artillería orbital apuntando al último bastión de Sintara. Su cuerpo estaba herido en múltiples puntos, pero no pidió tratamiento. Cada herida la anclaba más a esa tierra que una vez había despreciado. Cada cicatriz era un nombre que había aprendido. Una historia que había escuchado. Una decisión que ya no podía revertir. Julián apareció en el pasillo con una taza de agua reciclada y los planos del sistema de ventilación en una mano. Sus ojos estaban rojos, pero su voz no temblaba. Voy, bajan todos los civiles al refugio profundo. Tú y yo nos quedamos arriba. Ella no discutió. Sabía que no había otra opción. Horas después, los primeros misiles atmosféricos comenzaron a caer. Las estructuras externas se desintegraban. Las defensas automáticas resistían lo que podían, pero el cielo ya no era azul ni gris, sino un cráter de fuego permanente. Tirasa salió al exterior, su lanza en la mano. No llevaba armadura. Solo una tela gris atada al torso y una expresión de absoluta determinación. A su lado, Julián había instalado un sistema de pulsos sónicos y barreras electromagnéticas que, por lo menos, ralentizarían la entrada. No hablaban mucho. Había una urgencia sagrada en el silencio. Las tropas eroquianas descendieron como ríos de acero y fuego. Unidades completas con armamento pesado, biotitanes modificados, drones kamikaze. Pero no era la cantidad lo que preocupaba a Tirasa. Era ella. Jaskar. La ejecutora del núcleo imperial. Su antigua maestra. Una figura aún más alta, envuelta en una armadura viva que se movía como una criatura con voluntad propia. Su voz se proyectó a través de la atmósfera sin necesidad de amplificadores. Tirasa. Renuncia. Ríndete. El humano será ejecutado, y tú serás reabsorbida por el núcleo. Tirasa no respondió. Pero caminó. Cruzó el campo calcinado mientras los disparos estallaban a su alrededor. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, alzó la lanza. Jaskar se lanzó contra ella. Lo que siguió fue un duelo imposible. Metal contra músculo, memoria contra furia. Cada impacto sacudía la tierra, cada choque abría cráteres. Tirasa resistía, pero cada segundo era más lenta, cada movimiento más pesado. Jaskar era implacable. Hasta que una explosión lateral la interrumpió. Julián, desde lo alto de una plataforma colapsada, había disparado un rayo electromagnético que desactivó momentáneamente la armadura viva de la ejecutora. No bastó para detenerla, pero fue suficiente para que Tirasa tomara impulso. Gritó. La lanza atravesó el pecho de Jaskar. No bastaba para matarla, pero la dejó de rodillas. El campo de batalla se detuvo. Las tropas imperiales observaron, dudosas, desorientadas. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Una por una, las pantallas tácticas eroquianas comenzaron a desconectarse. Señales de alto rango dejaron de transmitirse. El núcleo central, observando desde la órbita, silenció el canal. Y luego, se retiró. La orden fue clara, aunque jamás pronunciada.
Una diosa que sangraba por un humano, y un humano que peleaba sin armadura, habían logrado lo impensable. El imperio entendió que ya no podía controlar lo que había despertado. Los soldados eroquianos comenzaron a evacuar. Jaskar fue recogida por una cápsula automatizada. No dijo una palabra. El cielo volvió a aclararse. Horas después, Julián y Tirasa se sentaron entre los restos del edificio central. El silencio era distinto ahora. No era tenso. Era limpio. Calmo. Ella tenía la cabeza apoyada en su hombro. Respiraba despacio. Su cuerpo seguía caliente por la batalla, pero ya no temblaba. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó él, con voz baja. Ella tardó en responder. No lo sé. Tal vez, vivir. Él sonrió. Es un buen comienzo. Ella giró el rostro, lo miró de cerca. Y sin ceremonia, sin declaración, lo besó. No fue un beso de guerra. Fue uno suave. Humano. Ese día, por primera vez desde que los cielos se abrieron y descendió la muerte, no hubo ruido. Solo risa. Solo vida. Solo dos seres rotos que, sin quererlo, habían salvado el uno al otro.